Entonces, ¿verdad? El tema del día de hoy, ¿verdad? Hoy 9, ¿verdad? 9 de septiembre, se va a ver el tema, lo que no debo hacer el 15 de septiembre, ¿verdad? Tal vez muchos dirán, bueno, pues no hay o muchos no consideran, ¿verdad?, que es una fiesta pagana y demás. Y no está del todo mal, eso hay que aclarar, ¿verdad? No les estamos diciendo es malo, por así decir, ¿verdad? Decir yo amo a México, ¿verdad? O viva México. Pero ¿de qué forma lo debemos de hacer, ¿verdad? Porque no, si nosotros dejamos pasar, ¿verdad?, esta fecha como que simplemente decimos no está mal, ¿verdad? Entonces muchos pueden entrar en el error de que no está mal hacer todo lo que se hace el 15 de septiembre. Entonces ahorita vamos a desmenuzar, ¿verdad? Y vamos a ver qué sí podríamos hacer y qué no. Amén. Gloria a Dios. Para eso vamos a empezar con el primer versículo, ¿verdad? Porque vamos a ver muchos versículos. Y el primero está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y dice así: por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Vemos que la levadura, ¿verdad?, es figura de contaminación, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, yo creo que hay algún hermano, ¿verdad?, que sabe hacer pan, o más o menos que sea, ¿verdad?, el pan con sinceridad y con verdad. Entonces vemos que el mundo hoy en día, ¿verdad?, realiza diferentes celebraciones. Muchas de las mayorías es pasada, ¿verdad?, o nos las pasan, ¿verdad?, las generaciones anteriores, que son nuestros antepasados, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad?, se ignora el origen, y eso es algo malo. En alguna otra ocasión, ¿verdad?, cuando hemos hablado de festividades, hemos visto, ¿verdad?, o se ha hablado que a veces nosotros hacemos cosas, ¿verdad?, realizamos cosas, ¿por qué? Porque las vimos en la casa de nuestros padres, porque las vimos en la escuela, ¿verdad?, porque vimos a alguien muy cercano que las hacía. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas cosas nos agradó primero a nuestra vista, ¿verdad? Y en algunas ocasiones a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si se trataba de baile, y en algunas otras, ¿verdad?, por la comida nos agradó, tomamos como nuestro. ¿Y qué pasa? Tal vez eso fue cuando usted era pequeño, usted lo vio y usted lo aprendió. Pero ¿qué pasa? El día que usted se casó, el día que usted se fue de casa, el día que usted... a Satanás, ¿verdad? Que Jesús lo reprende en esta hora. Que Jesús lo reprende en esta hora. Y entonces, ¿verdad?, de ahí alguien le agradó, ¿verdad?, en que ponían ofrendas a alguien que ya no estaba, ¿verdad? Y así lo transmitieron a nosotros, y ahora resulta que nosotros caímos en eso, ¿verdad? Bueno, ahorita nosotros ya no, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en algún momento estuvimos así, hicimos en casa, ¿verdad? O vimos o dejamos que hiciera alguien en casa, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿verdad?, aquí de esto nos debemos de resguardar, ¿verdad? Nosotros debemos de celebrar la verdadera fiesta sin contaminación, ¿verdad? Ahora, las fiestas, ¿verdad?, fueron originadas, ¿verdad?, de parte de Dios. ¿Por qué? No sé si usted recordará, pero en algún momento ya hemos visto, principalmente el discipulado, ¿verdad?, que hay fiestas de Dios. Y que eran fiestas, ¿verdad?, dedicadas, ¿verdad?, a venerar, ¿verdad?, a agradecer a nuestro Padre Jehová. Nunca fue con otra finalidad. Sin embargo, ¿verdad?, las personas empezaron a transgiversar, ¿verdad?, o sea, a mover esto a su conveniencia o a sus gustos. Y ahí fue donde entonces todo cayó. Ahora, vamos a ver, ¿verdad?, la fiesta pagana. La fiesta pagana, ¿verdad?, o lo pagano, se refiere, ¿verdad?, a lo que no es dedicado a Dios. Si nosotros, ¿verdad?, vemos una definición de pagano, dice que es seguidor de un falso Dios o una religión ocultista, ¿verdad? Por ejemplo, nos pone la idolatría, la politeísta, que es creer en varios dioses. Incluso el ser infiel también dice que es ser pagano. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que estas fiestas paganas, ¿verdad?, son las que hoy en día se celebran comúnmente. A través del paganismo, Satanás trata de imitar las celebraciones que Dios ha ordenado, ¿verdad?
originando fiestas que se han convertido en tradiciones y costumbres, que son abominación a Jehová. ¿Qué es abominación? Bueno, quiere decir que son cosas, ¿verdad?, que no son de agrado, sino que Él los ve de mala manera, obviamente, ¿verdad? O sea, las rechaza Jehová. Y estas fiestas, ¿verdad?, consisten en un conjunto de actividades, de ritos, de alimentos, de comidas, de bailables, de vestimentas, ¿verdad?, incluso, ¿verdad?, y comportamientos que son dictados por costumbres y tradiciones, ¿verdad? Si nosotros vemos que es una costumbre, bueno, una costumbre, ¿verdad?, se trata, ¿verdad?, de todo lo transmitido. Por ejemplo, a lo mejor en casa está la costumbre de tomar café. ¿Por qué se hizo costumbre? A lo mejor porque a alguien le gustó, a alguien le gusta el café y dice, yo voy a comprar un paquetito de café y lo voy a poner ahí. Hizo su ollita, ¿verdad? Llegó alguien más y dice, pues convídame. Y resulta que también le agradó y ya se lo tomó. Vino alguien más y también. Y entonces, ¿qué pasa? Al otro día preguntan y ya no hay café. No, pues sí, ahí vamos a empezar a hacer otra vez. Ya después de que se acabó el paquetito, ¿verdad? Resulta que ya nos agradó, ¿verdad? Y entonces vamos a comprar otro más. Y así, hasta que cada semana o cada vez que se nos acaba, ¿verdad?, nosotros estamos, ¿verdad?, comprando y comprando, y se volvió una costumbre en casa, tomar café. Así de muchas maneras, ¿verdad?, hay costumbres que tenemos, ¿verdad?, arraigadas en casa. Pero hay costumbres, como ya dijimos, ¿verdad?, costumbres que no son malas, ¿verdad? Bueno, al no ser que a usted el café le haga daño, ¿verdad?, o le altere el nervio, es como se puede decir que es malo. Pero si no pasa nada, bueno, es una costumbre, ¿verdad? A lo mejor el café lo tomamos todos sentaditos, ¿verdad?, y platicamos, y es algo que se volvió tradición, ¿verdad? Es venerar a un falso Dios, pues, ¿verdad? Y le hacen fiesta. Y eso ya es tradicional. ¿Por qué? Porque de tal día a tal día hay fiesta. Y ya se sabe que en esos días, ¿verdad?, pues todos se juntan, ¿verdad?, van al lugar donde veneran, y lo celebran con bailables, ¿verdad?, lo celebran con fiesta, con un tipo especial de vestimenta, ¿verdad?, los que están por ahí, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que esa tradición, ¿verdad?, fue pasada de generación en generación. ¿Qué pasa con esto? A lo mejor ahorita las generaciones de hoy en día ya no entienden el por qué, pero ya se arraigaron esa tradición porque les gustó el baile. A lo mejor ya no lo hacen con esa veneración que dicen, ¿verdad?, a lo que ponen ahí enfrente, ¿verdad?, y veneran. A lo mejor ya no lo hacen así, pero sí les agradó todo lo demás que traía atrás. La comida, la fiesta, ¿verdad?, los juegos, ¿verdad?, muchas cosas. Entonces eso a nosotros nos contamina, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que luego se arraiga en nosotros. Y si nosotros no paramos eso, esa contaminación o esa tradición, se la pasamos sin querer a los que vienen detrás de nosotros, que son los pequeños, que son nuestros hijos o nuestros sobrinos, y jalamos a nuestros sobrinos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa, verdad? Si usted en una de esas fiestas, usted va sin querer, por así decir, ¿verdad?, suponiendo que viene a la plaza o algo así, y dice, pues por ahí hay cosas bonitas y me voy a parar a ver. Y resulta, ¿verdad?, que entonces ya se le antojó algo de ahí y se sienta, ¿verdad? O ya se subió al jueguito y demás, y usted dirá, bueno, a lo mejor el juego no me hace daño, o la comida de ahí yo oro, ¿verdad?, y no me hace daño. Sí es cierto, pero ¿qué pasa con los que lo están viendo? La generación pequeña, ¿verdad? O incluso las personas, los nuevos, o los hermanos que no andan bien, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, se nos quedan viendo y dicen, ah, pues si la hermana, ¿verdad?, o el hermano está ahí sentado, pues entonces no es malo y yo también voy. Y los pequeños que dicen, ¿verdad?, a lo mejor de chiquitos nosotros los jalamos a donde nosotros vamos, quieran o no quieran, ¿verdad? Pero de grandes, ¿qué pasan? Ellos dicen, pues yo me acuerdo que mi mamá o mi papá iban ahí, y entonces pues no es malo, y yo también lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Esa tradición ya fue de generación en generación en generación, y todos nos pasamos pensando en que no es tan malo, y lo arraigamos en nuestro corazón. Eso es lo más feo, ¿verdad?, del caso, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que Satanás, ¿verdad?, nos quiere atraer con cosas que le gustan a la carne. La carne es lo que tenemos, ¿verdad? La sensibilidad que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces nos atrae con la vista, ¿verdad? A lo mejor si estamos viendo imágenes bonitas, ¿verdad?, un bailable, cómo se mueven y demás, pero el bailable se quedó. Incluso, ¿verdad?, hay movimientos que son dedicados o que representan algo, y nosotros ahí estamos, o incluso los imitamos, ¿verdad? Ahora también los trajes, ¿verdad?, los trajes o las cosas que utilizan,
a veces tienen significados, ¿verdad? Que algunos nosotros no los conocemos y decimos, pues simplemente se ve bonito, o no me gustó, incluso podemos decir, ¿verdad? Pero lo hacemos, ¿verdad? Y eso es a lo que nosotros, ¿verdad? A nuestra vida nos trae cosas de no agrado a Dios. Ahora, la palabra tradición se utiliza en la Biblia, en el versículo Marcos 7, del 1 al 13. Y uno de los ejemplos, pues, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando los fariseos, ¿verdad? Y los maestros, los escribas, ahora sí les dijeron a los discípulos, ¿verdad? Que por qué comían con manos sucias o con manos inmundas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era una tradición, por así decirlo, el lavarse las manos, pues, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos hoy en día no es malo, en cuestión de que hay gérmenes y tocamos muchas cosas y demás, pero ellos no lo hacían por eso, ellos lo hacían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa era una ley, y ellos más que por cuidar tu salud, por decirte, hermano, hermana, lávate las manos que te va a hacer daño, lo hacían, ¿verdad? En forma de que así era la ley y así se tenía que hacer. Sin embargo, ¿verdad? También la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que es peor lo que sale de nuestra boca que lo que pueda entrar a nuestra boca, hablando de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Son palabras malas, son maldiciones, a veces groserías, ¿verdad? Y eso es lo que contamina más, eso es lo que daña más que un alimento tal vez sucio o un alimento que se le haya pasado un bichito, ¿verdad? O algo así. El mundo nos dicta comportamientos y estilos de vida, podríamos estarnos encarcelando. Y eso es lo que hacemos. ¿En qué momento lo hacemos? En el momento que las agarramos para nosotros. En el momento que nos agradan, ahí nos encarcelamos, ¿verdad? Y esos estilos de vida también, por ejemplo, también lo podemos ver en las vestimentas del día de hoy, ¿verdad? Sí o no, hay mucha gente encarcelada en lo diminuto, en lo de enseñar es mejor, ¿verdad? Muchos dirían, ¿verdad? Si no, no vendo. Entonces, ¿verdad? Ahí se está encarcelando la juventud del día de hoy, en ese tipo de conocimiento, porque eso es la transmisión, ¿verdad? Tener un cuerpo delgado, ¿verdad? Hoy en día, porque una persona, pues llenita o eso como que no la ve muy bien, que digamos, ¿verdad? Y entonces se está rigiendo a estilos de vida, ¿verdad? Y lo que pasa es que nos encarcela, ¿de qué forma, verdad? A la que es delgadita, pues así, ¿verdad? Ahorita. Pero va a haber un momento en que yo ya no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de jovencitos para arriba. Yo creo que ahorita nos vestimos pues como nos sentimos bien, con lo que tenemos, ¿verdad? O con lo que ya entendimos que dice la Biblia que debemos de vestir, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que hay costumbres, ¿verdad? Que nos atan, ¿verdad? Entonces vemos que el propósito, uno de los propósitos viene en Colosenses 2:8, dice que nadie nos esclavice a través de filosofías, o sea, a través de conjuntos de razonamientos de hombres, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? En esta palabra nos dice, ¿verdad? Que nosotros no debemos de estarnos esclavizando, ¿verdad? Conforme al mundo. Muchas veces nos esclavizamos ¿en qué? En de que si tú tienes más, ¿verdad? O si tú tienes mucho dinero, te van a ver mejor. Y si no tienes, pues entonces no va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nos esclavizan, pero sabemos, ¿verdad? Que Jesús vino a tierra a hacernos libres. Nada de esto, ¿verdad? Nos va a dar. Vemos, ¿verdad? Que hay tradiciones de hombres, ¿verdad? Tradiciones de Dios y también tradiciones del diablo. Tradiciones ¿verdad? O dan su propio entendimiento, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies para entrar en la tienda de reunión, similar al versículo que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que ellos lo hacían, ¿por qué? Porque decía, ¿verdad? Que no podían entrar al tabernáculo sucios. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Pero principalmente lo decía en su interior, en su corazón, ¿verdad? Un corazón limpio. También, sí es cierto, lo decía en su vestimenta, pues eran sacerdotes, ¿verdad? Y todo su cuerpo debían de ser excepcionalmente limpios. Pero no, Dios, yo creo que no se refería tanto a eso, ¿verdad? A ese tipo de contaminación, se refería, ¿verdad? A lo que había en su corazón, a ser limpios. Sin embargo, la tradición para el hombre sobre ese versículo o esa ordenanza
la decían los fariseos, que era lo que acabábamos de decir, ¿verdad? Que los fariseos cambiaron la ley y ahora deben de lavarse las manos antes de comer para no contaminarse. Ellos lo tomaban, por así decir, muy a pecho, así debe de ser, y no daban pie a otra cosa. Sin embargo, Jesús dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Y vemos también un mandamiento, ¿verdad? Mandamiento de Dios, decía cómo honrar a padre y a madre, cómo respetarlos, ¿verdad? Y no maldecirlos, decía, ¿verdad? En Éxodo 20:12. Pero la tradición, ¿verdad?, del hombre era, invalidaban el mandamiento y decían, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿verdad?, es ofrenda a Dios lo mío, por lo cual no te puedo ayudar, entonces invalidó ese primer mandamiento de Dios. ¿Qué quiere decir, verdad? Que el hombre, ¿verdad?, se lavaba las manos y decía, yo papá o yo mamá, ¿cómo quisiera ayudarte, verdad? De veras que tengo las ganas de ayudarte, pero ¿qué crees? Tengo que diezmar y tengo que ofrendar en mi iglesia. Entonces, por eso ya no te doy nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la palabra de Dios decía, ¿verdad? O dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Honrar, la verdad, pues una verdad es hablar bien de ellos, ¿verdad? Es respetarlos, es ayudarlos, es cuidarlos, ¿verdad? Eso es honrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? El hombre a su conveniencia dijo, ¿verdad? Puso algo que Dios no lo dijo, ¿verdad? O que Dios no quería para el hombre, ¿verdad? De decir, ¿verdad? Bueno, yo no te puedo dar a ti ofrenda, no te puedo ayudar porque tengo que ayudar a la iglesia. Obviamente, ¿verdad? Sabemos que es una obligación como hijos, ¿verdad? Pero no por eso vamos a dejar, ¿verdad?, del mandamiento de Dios de lado. También hay tradiciones del diablo. Las primeras, recuerden, fueron tradiciones del hombre. Ahorita tradiciones del diablo, ¿verdad? Que Jesús lo reprende en esta hora. El diablo ya sabemos que es imitador, ¿verdad? Que todo lo quiere hacer igual. ¿Para qué? Para que los que no conocen de la palabra, ¿verdad?, incluso los que conocen, ¿verdad?, decidan irse por otro camino, ¿verdad? O sea, nos quiere engañar. Y siempre desvirtúa las enseñanzas santas de Dios, ¿verdad? Y enseña a su manera las suyas. Por ejemplo, las tradiciones del diablo. ¿Alguno me puede decir alguna tradición que se acuerde? Día de los Muertos. Exactamente. ¿Otra? Son fiestas, están bien las que dijeron las hermanas, Día de Reyes, Semana Santa, Carnaval, ¿verdad? Halloween, Día de Muertos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que esas son tradiciones que ellos las pusieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esas fechas, o cercanas a esas fechas, había tradiciones de Dios, o sea, fiestas de Dios. Si usted vino de otra doctrina, ¿verdad?, o de otras costumbres, si usted vino, ¿verdad?, de otra enseñanza, pues, donde le enseñaron un Dios falso, ¿verdad?, vemos que muchos no estaban acostumbrados, ¿verdad?, las mujeres a cubrirse la cabeza. Vemos que había tal vez igualdad en cuanto a mandato en casa, hombre y mujer, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice, sí es cierto, ¿verdad? Debemos de estar en un acuerdo, ¿verdad?, para que las cosas vayan bien. Pero siempre el hombre, ¿verdad?, es el que debe de tomar la decisión, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que en muchos casos, ¿verdad?, hay varones, ¿verdad?, hombres, incluso mujeres que dicen, ¿verdad?, bueno, como yo soy la que trabajo, yo soy la que mando aquí. Y no ponemos, ¿verdad?, principalmente los hombres, a Cristo como su cabeza. Como que primero, ¿verdad?, voy a ver lo que yo quiero hacer, se lo voy a consultar, ¿verdad?, para ver, para que me ayude, ¿verdad?, y me oriente. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay tradiciones de Dios aquí en la iglesia, para nosotros para bendición, pero también hay hombres que quieren deshacerse de esas tradiciones de Dios, y cosa que nosotros no debemos de hacer. Entonces vemos, ¿verdad?, vemos que esto es lo que nos lleva a realizar fiestas paganas, a que nosotros nos regimos mejor por lo que el hombre pone, antes de ver si en la Biblia, ¿verdad?, o alguno ha leído en la Biblia o ha querido buscar si de veras una fiesta se puede o no se puede hacer. ¿Alguien ha tomado la Biblia y ha querido ver? ¿No? Pues sería bueno que le hiciera. Obviamente nosotros le damos la enseñanza, ¿verdad?, pero no está mal en el que usted, si algo, ¿verdad?, no, como que no le entiendo eso, usted agarra su Biblia y busque, bueno, ¿por qué no? O por qué sí, se tiene que hacer algo, ¿verdad?
Entonces vemos que todas estas confusiones, ¿verdad? Sabemos que las tradiciones de Dios han sido establecidas y son para que las hagamos. Pero las tradiciones que puso Satanás y las propias tradiciones del hombre vienen a hacer que entonces las fiestas que eran de Dios se conviertan en fiestas paganas. Fiestas, ¿verdad? Disfrazadas tal vez para Dios, ¿verdad? Pero creyendo en otra cosa o haciendo cosas que no, ¿verdad? Entonces hay fiestas instituidas por el hombre, pero con trasfondos paganos. En el libro de Primera de Reyes 12:33 dice: entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Aquí está hablando, ¿verdad?, de Moisés, que él fue el que quemó incienso, ¿verdad? Y dice que subió al altar, ¿verdad? Dice cierta fecha, ¿verdad? Y también dice, ¿verdad?, que fue para hacer una fiesta para los hijos de Israel. Pero ¿qué significa fiesta para Dios? Fiesta para Dios no quiere decir, ¿verdad?, lo que nosotros aquí en tierra conocemos como fiesta, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que dice fiesta, principalmente si los preguntamos a los niños, piensan que es refresco, que es pastel, que son pambazos, ¿verdad?, que es una piñata, que hay música, ¿verdad?, incluso que hay baile, ¿verdad? Incluso algunos de nosotros adultos también pensamos que eso es una fiesta, ¿no? Que para que sea fiesta debe de haber todo eso. Para otros añadirán un poco más: para que sea una fiesta debe de haber bebida. Otros dirán, ¿verdad?, que para que sea fiesta, ¿verdad?, debe de haber a fuerza mujeres, en el caso de los hombres, ¿verdad? Pero no cualquier mujer, mujeres pues fáciles, por así decir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos diferentes conceptos de lo que es una fiesta, porque eso nos enseñaron. Sin embargo, una fiesta para Dios no era esa. La fiesta que dice aquí que le dio, ¿verdad?, la enseñanza o la ordenanza a Moisés para que se hiciera, era para venerarle a él, para honrarle, para ofrecer sacrificio, ¿verdad?, para ofrecer ofrenda, ¿verdad? Y yo creo que nosotros cuando nos invitan, ¿verdad?, a una fiesta de un niño, de un cumpleaños o eso, ¿verdad?, nosotros sí, por así decir, entre comillas, llevamos ofrenda, que es un regalito o un presente, pero usted no se la da a Dios, ¿o sí? ¿Se la lleva a Jehová o eso? No, ¿verdad? Se la lleva a la persona, ¿verdad?, al festejado. Entonces vemos, ¿verdad?, que quisieron hacer lo mismo. Se supone, por ahí va más o menos, ¿verdad? Dirían, ¿verdad?, es parecido, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es igual. Entonces vemos, ¿verdad?, que las fiestas, ¿verdad?, que esa es la fiesta para el Señor. Porque dice que debe de ir al monte del Señor. No dice, haz fiesta con pandero, ¿verdad? Haz fiesta con cántico y vete a otro lado, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo para quién era la fiesta, ¿verdad? Y vemos, si nosotros observamos un diccionario, dice que fiesta es un conjunto de actos extraordinarios para celebrar un acontecimiento. ¿Por qué actos extraordinarios? ¿Verdad? Porque tal vez, como comentábamos, ¿verdad?, el pastelito no lo comemos todos los días, ¿verdad? Vamos a decir que es pagano, seguidor de un falso dios o una religión oculta, uno que se deleita en los placeres sensuales. Y tenemos ejemplos como la idolatría, como el politeísta, que es el que cree en varios dioses, el infiel, ¿verdad? Simplemente el que hace algo que no es para Dios. Entonces de ahí viene, ¿verdad?, que una fiesta pagana es un conjunto de actos extraordinarios que no son para Dios, o que una fiesta que no es dedicada a Dios, esa es una fiesta pagana, ¿verdad? Pero ¿cómo se origina esta fiesta pagana? Como ya habíamos hablado, primero se forma un hábito. ¿Qué es un hábito? ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es un hábito? Algo que se siempre. Un modo especial de conducir algo, ¿verdad? Un modo especial de hacer algo. Ese es un hábito, que se hace continuo, pero es una forma especial. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos, si a mí en la mañana lo primero que hago es estirarme, es lo que me gusta, ¿verdad? Se me hizo un hábito. Y todos los días siempre me estiro, y si no me estiro, como que siento que mis músculos están todos bien, ¿verdad? Bien así apretados, ¿verdad? Por decir, es un hábito. No todos tienen ese hábito, ¿verdad? Pero bueno, ese es un hábito, un modo especial de hacer algo, ¿verdad? Y repetidas veces. Segundo, el hábito, después de estirarse nada más, se convierte en una costumbre, que ya viene siendo una práctica repetida, repetida y repetida. Tercero, la costumbre se vuelve tradición.
que es la transmisión de noticias, la transmisión de costumbres de generación en generación. Y de esa tradición ya hicimos una fiesta o festividad para celebrar ese acto extraordinario. Si nosotros pusiéramos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo podría ser, ¿verdad? Cuando nosotros comemos algo habitualmente en casa, a lo mejor los frijoles, ¿verdad? Que es lo más común que tenemos en casita, ¿verdad? Es un hábito que tenemos, no es un hábito malo, es alimento, ¿verdad? Nos alimenta, nos llena, ¿verdad? Pero a lo mejor ese hábito, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado, ¿verdad? Yo no sabía, he escuchado que creo que algunos les echan epazote, otros les echan otro ingrediente, pues, ¿verdad? Yo no lo conocía así, pero ese es el hábito especial de usted, hacerlo así, ¿verdad? Y como tal vez vio, ¿verdad? Que ese alimento, pues es el que más se puede obtener más fácil y es llenador y demás, ¿verdad? Y a lo mejor ya no le tengo que echar mucha carne a otra cosa o eso. Entonces se nos hizo un hábito por la economía, tal vez, ¿verdad? Por estos tiempos dijimos, pues los frijoles. Y se nos vuelve en hábito, ¿verdad? Y de ahí se vuelve costumbre, ¿verdad? Y esa costumbre, ¿por qué se hizo? Porque lo hicimos ya diario. Se nos acaban los frijoles, vamos a poner más, ¿verdad? Y después se vuelve tradición. Esa tradición, ¿verdad? Que su hijo, su hija vio, lo llevó a su casa. También como dice, pues, yo quiero ahorrar también, como mi mamá lo hacía, ¿verdad? Yo también voy a poner mis frijolitos todos los días, ¿verdad? Y después esa tradición ya se volvió fiesta. Bueno, a lo mejor ya no con frijoles, ¿verdad? Pero por así decir, ¿verdad? Eso que siempre hacíamos, ¿verdad? Ahora ya lo celebramos, ¿verdad? Ya se hizo una fiesta grande, porque se hizo un acto extraordinario, ¿verdad? Entonces vemos que primero es un hábito, el hábito se vuelve tradición, la tradición se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve una fiesta. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a adentrar ya a la fiesta, o bueno, a lo que se celebra el 15 de septiembre. Como dije en un principio, no es malo. ¿Por qué no es malo? Se encierra dentro de fiesta pagana, no del todo. ¿Por qué no del todo? Porque, ¿qué es lo que se hace el 15 de septiembre? ¿Quién sabe? ¿O nada más van a la fiesta? Grito de la independencia. El grito de la independencia, muy bien, ¿verdad? ¿Y usted sabe por qué se dio el grito de la independencia? ¿Alguien sabe? ¿A qué se debió? ¿No? ¿Porque a alguien se le ocurrió gritar? ¿O por qué se hizo ese grito de independencia? Porque celebraron la guerra que se hizo en ese día, ¿no? Ajá, porque ellos lo hicieron, ¿verdad? Con la finalidad de independizarse de España, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estábamos regidos por los españoles, entonces dijeron ya no, ¿verdad? Los mexicanos de ese entonces dijeron ya no queremos seguirte, ya no queremos al grande, ¿se acuerdan? ¿La bandera sí era? ¿La bandera sí era, no? Era un banderín o un estandarte. Ajá, ¿y qué traía ese estandarte? ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. ¿Qué traía? Ah, bueno, traía una idolatría. Los que no sabían, esa primera bandera era un estandarte, que quiere decir que era, para ellos es sagrada, ¿verdad? Para ellos, para nosotros no, ¿verdad? Ahí pintaron Viva México, Viva Fulanita y otras inscripciones más, y esa fue la que ondearon. Después de ahí, ¿verdad? En señal de que ellos, ganaron o estaban ganando, ¿verdad? Tocaron la campana, ¿verdad? Para llamar a todos los pobladores, pues, y que se unieran a la lucha, ¿verdad? Ahora, ¿por qué motivo habrán hecho eso? O sea, ¿por qué motivo habrán sacado una imagen y no otra cosa? ¿Por qué creen ustedes? Porque eran religiosos. Sabemos, ¿verdad? Que hasta incluso hoy en día la religión tradicional es la más influyente, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Pero sabemos que eso va a cambiar, ¿verdad? Porque por obra de nuestro Señor Jesús había normas, donde había restricciones, donde había leyes que se tenían que hacer todos los que fueran mexicanos. Y tal vez ustedes no lo sabían, pero en el artículo 3 de esta ley, vamos a ver acá, de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, exactamente en el artículo 3, dice, o decía, porque ya fue cambiada, gloria a Dios, dice, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, que Jesús la reprende en eso, que se tomó de la parroquia de Totonilco, ¿verdad?
Y ya vimos, ¿verdad?, ahora sí la ondearon Hidalgo e Ignacio Allende, al cual les sirvió para reunir a todas las personas debido a ese estandarte, porque en ese tiempo, ¿verdad?, estaba muy arraigada ese tipo de costumbre o ese tipo de religión. Y lo que decía ahí, fíjense, decía, viva la religión. ¿Cuál dijimos que era la religión que en ese entonces estaba? Ajá. Viva, eso no lo quiero decir, ¿verdad?, pero dice otra frase de cierto personaje, ¿verdad?, que Jesús lo reprende en esta hora. Viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Eso era lo que decía, ¿verdad? Gracias a Dios también, ¿verdad? Ese estandarte no se utiliza el día de hoy. Ese estandarte, ¿verdad?, nosotros no la tomamos como mexicanos, ¿verdad? Ahorita está una bandera, ¿verdad?, que tiene otros colores, que tiene otros significados, ¿verdad? Entonces es diferente. Pero sí es necesario que sepamos de por qué vino o de dónde vino, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros nos confundimos, ¿verdad? El día de hoy salimos, ¿verdad?, y decimos, da unas palabras, ¿verdad?, y grita, ¿verdad? Y todos ese día, ¿qué pasa? Nos sentimos bien mexicanos, ¿sí o no? Los que acostumbran ir, ¿verdad?, acercarse, ¿verdad?, porque se sienten mexicanos, pues van. Y los que no, por medio de la tele. Y si no, por medio de la escuela o de alguna fiesta que se echen, ¿verdad? Pero vemos que ese día, ¿qué pasa? Aparte de hacer eso y de sentirse mexicano, ¿cómo vamos o cómo van algunos vestidos? Yo no sé, pero yo en algún momento sí lo hice. En algún momento me conseguí un rebozo porque me sentía bien mexicana, ¿no? Con vestimenta normal, pero con rebozo. O nos hicimos trencitas y nos amarramos aquí un listoncito de color verde, blanco o rojo, ¿no? O ¿qué más hicimos? O nos compramos un sombrero, de eso que utilizó Pique, ¿no?, en el 86 en el Mundial de Fútbol, ¿verdad?, que era así con piquito, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos mexicanos ese día y hacemos cosas que no acostumbramos habitualmente, simplemente porque es una fiesta y porque ese día nos sentimos mexicanos. ¿Y qué pasa? Si no vamos a alguna parte a reunirnos, ¿verdad?, nos vamos a casa, invitamos a nuestra familia o a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y ya hicimos comida tradicional mexicana, ¿sí o no? ¿Verdad? Las tostadas, ¿verdad?, el pozole, bien rico, ¿verdad?, todo ese tipo de alimento. Y no está mal, es alimento, ¿verdad?, no consagrado a un Dios, sí lo podemos comer. Pero, ¿qué pasa? Ese día nos sentimos mexicanos. ¿Y qué pasa el día siguiente de los demás días? ¿Verdad? Ese día yo creo que, pero más mexicano, yo creo que es la persona, ¿verdad?, o el hermano indígena, que todavía se viste con mantita, ¿verdad?, que se amarra bien, se faja bien, ¿verdad?, y que está con su sombrerito y sus guaraches. Yo creo que ese es más mexicano que nosotros, y nosotros ahí estamos de mexicanos ese día, y nos sentimos orgullosos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos mal, hermano? ¿Qué es lo que hacemos mal en esa festividad? Que si usted se siente mexicano, sea mexicana en todo el tiempo, ¿verdad? Cuando algo le hacen mal a su país, o hablan mal de su país, hablan mal de su vecino, ¿verdad?, porque también es mexicano, ¿verdad? Pues ahí sí, ¿verdad?, agarre las armas, pero no las armas de un rifle, ¿verdad?, no agarre las armas de una piedra, no agarre las armas ni siquiera de la boca, ¿verdad?, agarre las armas de Dios, ¿verdad?, para defender a su prójimo. Eso es lo que usted debe de hacer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Ese día, pasa ese día y se nos olvida que somos mexicanos. Y al otro día, a los siguientes días, ¿verdad?, ya como vimos al hermano de junto mal vestido, o que por X o Y, ¿verdad?, pues a lo mejor no tiene agua en su casa y demás, ya lo estamos mal viendo, ¿verdad? O no nos queremos acercar. Si tenemos algún familiar que sea así o que se vista así, ¿verdad?, lo rechazamos. A veces sucede, hermanos, a veces sucede también, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, sabemos hablar la lengua náhuatl, ¿verdad?, o los que saben, yo lamentablemente no lo sé, pero hay algunos que saben hablar, ¿verdad?, la lengua y no la quieren hablar por vergüenza, no porque no la sepan, ¿verdad?, porque el que entiende habla, el que habla entiende. Entonces quiere decir que sí la pueden hablar. Hay unos que no, que yo sé que de plano no, en casa no tuvieron la costumbre de transmitir, ¿no?, ¿verdad? Yo creo que esa costumbre hubiera sido muy buena, transmitirlo. Eso sí pienso que hubiera sido muy buena, el transmitir, el enseñar a hablar a nuestros hijos en otra lengua,
¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día en las escuelas nos meten inglés, o tratan de meternos inglés, ¿verdad? Y es bueno, no es malo, ¿verdad? Porque si Dios quiere, ¿verdad? Y nos los permite, a lo mejor vamos a otro país, o yo qué sé, ¿verdad? A trabajar o a estudiar, ¿verdad? Y a lo mejor ahí podemos evangelizar, ¿por qué no? ¿Verdad? Y hablar la propia lengua con el que vamos a hablar, ¿verdad? Pero también si estamos aquí, también sería bonito, pues, saber de nuestras raíces, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Comunicarnos con nuestra propia gente. No que queremos a veces comunicarnos con la gente del otro lado, ¿verdad? Con gente, pues, que prácticamente no conocemos ni sus costumbres, ¿verdad? Y no nos tratamos de comunicar con los de acá, ¿verdad? Con los que están cerca de nosotros. Entonces, ¿verdad? Eso es lo malo que nosotros hacemos, ¿verdad? El que nosotros, ¿verdad? Hagamos cosas que no. Ahora no nada más está eso, sino que en esa fiesta, ¿verdad? Del 15 de septiembre, ¿qué es lo que hay aquí? Y en todos lados, porque en todos lados se hacen. Después del grito, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Alcohol, ¿bien? Baile, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, esa fiesta mexicana que debió haber sido, ¿verdad? Para celebrar, pues, que somos independientes, que somos mexicanos, que me gustan mis raíces, ya se volvió otra cosa, ya se volvió una fiesta de perdición, ¿verdad? Porque cuánta gente después de ahí, ¿verdad? Aparte, recuerden que esa noche es noche libre, le dicen. Y en la noche libre, ¿verdad? Según, bueno, al parecer, ¿verdad? Se puede hacer, está allá afuera, está mal, entonces mejor procuremos estar en casita, hermanos, ¿verdad? Para no contaminarnos, incluso para no tener un accidente, hermanos. ¿Qué tal si nada más por ir allá a fisgonear, pues? A ver, pasa algo y nosotros ahí estamos. ¿Qué necesidad teníamos de estar allá afuera? ¿Qué necesidad? ¿Íbamos a tener algún provecho? No. Y sin en cambio ya salimos mal, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y nos guarde, ¿verdad? En todo momento. Pero sí, hermanos, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? De Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí también era lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Si vamos a celebrar la mexicanidad, ¿verdad? Vamos a poner esta palabra dentro de esa mexicanidad, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a amar a nuestros hermanos, a los que tenemos cerca, ¿verdad? A los que tal vez en algún momento hay personas que marginan, nosotros no, ¿verdad? Ahí podemos adentrar la palabra de Dios de esa forma, dentro de esa fiesta, ¿verdad? Ahora, se dice, ¿verdad? Bueno, no se dice, es una fiesta, ¿verdad? No sagrada, ¿verdad? Por lo cual, si no es sagrada, sabemos que no es de Dios, vistiendo así, ¿verdad? Y a veces nosotros lo tomamos como a relajo, decimos, no tiene nada de malo. O incluso compramos ese personaje o esa imagen y ahí la tenemos pegada, ¿verdad? Entonces, los mexicanos no somos así. Habrá uno, ¿verdad? Pues sí los hay que toman y que se quedan dormidos en la calle. Pero no todos somos así. O sea, ¿y por qué nosotros mismos nos estamos rebajando a algo? A hacer algo que no somos. Y nos reímos de nosotros mismos, hermanos. Es lo peor del caso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que nos reímos de ello. Entonces, ¿verdad? Nosotros debemos de resguardarnos nosotros y a los nuestros, pues, ¿verdad? En esa fiesta, ¿verdad? Digo, en ese tiempo, ¿verdad? Hay actividad comercial. ¿Qué pasa? Los que tienen tele, ¿verdad? Los que acostumbran ver tele, ya ven que hay anuncios de que en esos días va a haber ofertas, de que en esos días ya están vendiendo los trajes tradicionales, de que en esos días ya están las rebajas en la venta de licores, ¿verdad? En la venta de tabaco. Que en esos días todas las bolsas de pozole, ¿verdad? De maíz de pozolero ya están en rebaja y bueno, cosas, ¿verdad? Que globitos de esos colores, que las banderas, ¿verdad? Todo lo arraigado a rojo, blanco y negro ya están en oferta, por así decir, o van a estar ya en disposición, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que en esos días la comida, la bebida, ¿verdad? Ya está a todo lo que da. Pero en esos días, ¿verdad? Hay borracheras, hay degeneraciones, en esos días precisamente de fiesta es donde la gente se oculta para hacer cosas indebidas, como que, por ejemplo, es muy arraigado, yo lo he visto mucho aquí, que la mujer siempre se queda en casa y el hombre es el que sale, ya sea a trabajar, ya sea, ¿verdad?, a ir a alguna situación, a ver algún asunto por fuera, o a las fiestas que hay aquí, la mayoría son hombres. Y si acaso mujeres solteras, la mayoría.
y casadas con su marido, yo creo que muy pocas vienen. Pero ¿qué pasa en esos días? El hombre está solito por aquí, la mujer, ¿verdad?, está enfiestada, ¿verdad?, si no es que está medio tomada. ¿Y qué pasa? Ya se ve la frena sexual. ¿Qué pasa, verdad? En esos días ya hay adulterios, ¿verdad? Debido a la bebida, la mujer ya se perdió y el hombre que nada más está buscando, ¿verdad? O incluso viceversa, ¿por qué no, verdad? Ya vimos, ¿verdad?, que hay fornicaciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces? A mí sí me tocó ver, porque yo estuve, pues yo conviví con muchachos, ¿verdad?, hasta la universidad, hombres y mujeres, ¿verdad? Y cuando a alguien se le pasa la mano en la bebida, se le quita todo prejuicio, se le olvida todo lo que le enseñó su papá y su mamá. Y no importa, ¿verdad?, el estar con una persona conocida e incluso desconocida que apenas conoció. Y se van por un lado oscuro. Entonces vemos que en esos días todo eso, ¿verdad?, como todo es permitido, y en esos días, si usted se encontró al vecino y el vecino está haciendo algo indebido, ¿usted cree que va a contar lo que usted está haciendo? Yo creo que la mayoría no, porque sabe que si usted cuenta lo de él va a contar lo de usted y viceversa, ¿no? Entonces a veces también se tapan ese tipo de situaciones y vemos, ¿verdad?, que todo esto se va más y más a fondo. Y al final nos hace daño, nos hace daño. Por mucho que la persona diga, ¿verdad?, es que nadie se va a dar cuenta, ¿verdad?, o qué tanto es tantito y demás, ¿verdad?, nos hace daño a la larga. Hay incitación de gastar dinero, de salir de parranda, ¿verdad?, de gastar en cosas que no tenemos. Hay personas, hermanos, que económicamente a lo mejor no andamos bien, ¿verdad?, no andamos bien económicamente, pero ¿qué tal para la fiesta? Para la fiesta, si alguien nos invitó o si queremos hacer reunión en casa, no importa, a lo mejor en la semana no vamos a tener para comer, pero sí voy a hacer para mi pozole. O sí voy a comprar mi sombrerito, que nada más lo voy a utilizar ese día, ¿verdad? Y después lo voy a dejar ahí botado, pero ese día sí gasto, ¿verdad?, mis 80 pesos en mi sombrero, porque ese día soy mexicana, ¿verdad? O me pongo incluso, ¿verdad?, de china poblana, que es el traje, ¿verdad?, que más común y demás, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces malgastamos, ¿verdad?, tal vez lo que el hombre, ¿verdad?, en muchas ocasiones hemos visto. El hombre cuando trabaja, yo creo, ¿verdad?, que los varones de aquí no, ¿verdad?, pero hay varones, ¿verdad?, que después de trabajar, pues se les da su pago o su dinero, ¿verdad? Y antes de llegar a casa con la mujer, ya se fue con los amigos a gastarse unas cervezas o a hacer cosas que no debe de hacer. A gastarse, malgastarse. Entonces usted imagínese en ese día lo que puede suceder. Si el marido ese día salió, ¿verdad?, a gastar, ¿en qué cree que se lo va a gastar? ¿Va a haber para la casa o no va a haber para la casa? Pues va a haber todo eso, ¿verdad? Aparte de que si se encuentra a una persona por ahí, pues bueno, ya estuvo que se quedó por ahí. Entonces vemos, hermanos, ¿verdad?, que esta fiesta, si nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que les acabo de comentar, lo que nos puede hacer daño, usted va a ver, ¿verdad?, que hay cosas, ¿verdad?, que no son de agrado a Dios. No está mal, ¿verdad?, ir a la escuela, ¿verdad?, porque en la escuela, ¿verdad?, en los libros de texto y demás, nos enseñan qué es, ¿verdad?, de qué se trata, por qué se hizo, ¿verdad? Y ahí nos echamos un gritillo, ¿verdad?, viva México, viva Hidalgo, viva Allende y demás, ¿verdad?, y todos contentos. No está mal. Pero ¿qué pasa? Hay que tener también un poco de tacto en eso, ¿verdad? Nosotros ese día de fiesta gritamos viva Hidalgo, viva Allende y viva los demás héroes, ¿verdad? Los demás héroes decimos, ¿verdad? Y ese día gritamos a toda voz, ¿sí o no? Y no nos da pena, porque los demás están gritando. Y ya los pusimos como héroes. No nos conocemos, incluso, ¿verdad?, pues algo exactamente por nosotros no hicieron, pero ya gritamos por ellos. ¿Y qué pasa cuando estamos aquí en la iglesia, verdad? Y decimos viva Cristo, ¿verdad? Y ahí sí no, porque me da pena, ¿verdad?, decir viva Cristo. Entonces, ¿verdad?, ahí vemos, ¿verdad?, que entonces estamos actuando mal de alguna forma. A veces le damos más valor, más honor a personajes que sí es cierto, tal vez hicieron algo bueno por el país, pero que no nos dieron salvación, que no nos dieron, ¿verdad?,
no nos dieron una enseñanza tal cual, ¿verdad? Una doctrina sana, ¿verdad? Y ahí estamos, hermanos. Entonces, vamos a darle valor a lo que verdaderamente valor tiene, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la salvación, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a darle, ¿verdad? Esa veneración a Él, Vemos, ¿verdad? Que también aquí vemos un versículo. Dice, no deis lugar al diablo. Dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir con esto, verdad? Amén. Dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí yo creo que nos está recordando algo. Nos recuerda, ¿verdad? Que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Hacíamos todo eso, ¿verdad? Porque no teníamos el conocimiento. Nadie nos dijo. Entonces nosotros nos deleitábamos en ese tipo de pasiones, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la casa de Dios, cuando conocimos, ¿verdad? De la palabra, cuando conocimos a Cristo, ¿verdad? Entonces dice que nosotros vamos a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esas costumbres, porque esa tradición, ¿verdad? La tradición de Dios sí permanece, es perdurable, ¿verdad? Es para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacer ello, ¿verdad? Porque el tiempo, dice en Romanos 13:13, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriaguez y abominables idolatrías, ¿verdad? En este versículo dice, he aquí las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tal vez muchos de nosotros, o casi todos yo creo, tuvimos un tiempo de desenfrene, de cosas que hicimos y que no fueron de agrado a Dios, pero vuelvo a repetir, en ese tiempo usted no conocía de Cristo. Y dice la palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos a Él, todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si somos hechas nuevas, ¿verdad? Todos, si fueron hechos, si nosotros nos dimos a formar, pues, porque hay personas que no se dan a formar y hay otros, ¿verdad? Que se ponen blanditos, ¿verdad? Para que nos amasen y demás. Entonces, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que tú hiciste en tu vida pasada, ¿verdad? Eso no cuenta. Hayas hecho lo que hayas hecho, eso no cuenta, porque ahora vienes a ser criatura nueva, ¿verdad? Y como criatura nueva debes de comportarte, ¿verdad? Quitando de ti toda tradición y toda costumbre que no es de bienestar para ti. Dice, la historia nos permite ver que son fiestas paganas, ¿verdad? Que son celebraciones a dioses falsos. Y como pueblo de Dios debemos de apartarnos de las costumbres de este mundo. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Lo que el Señor quiere es que ya no andemos, ¿verdad? Como gentiles, dice la palabra. Gentiles, ¿verdad? Eran los que adoraban a otros dioses. Él quiere, ¿verdad? Él quiere que nosotros vivamos cerca de Él. Que nosotros nos quitemos toda la dureza de corazón. En Efesios 4, 17, 18 dice que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Entonces quiere decir que nosotros no debemos de andar como los de allá afuera, ¿verdad? Los de allá afuera, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Por no conocer de Cristo, ¿verdad? Ellos andan en cosas así, en cosas ocultas, ¿verdad? Andan en cosas ocultas, andan en cosas que no son convenientes a ellos. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros, ¿para qué estamos? ¿Estamos para darles alas o estamos para decirles, para enseñarles? ¿Ustedes qué creen? Hermanos, ¿para qué nos llamó? Porque si nosotros somos nuevos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que también tiene misericordia de los que están allá afuera. Entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer testimonio, ¿verdad? De lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, hermanos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Que nosotros debemos desarraigarnos de ello. Yo no le digo, ¿verdad? No se acerque, ¿verdad? O no le digo, ¿verdad? No le digo tampoco que
sus hijos, ¿verdad?, no participen en ello. Simplemente hay que ver, ¿verdad?, de qué forma ellos participan. Si es conveniente, si es no. Por ejemplo, en el caso de los muchachitos más grandes, ¿verdad?, ellos ya en su escuela o fuera de ella, ¿verdad?, los propios muchachitos ya acostumbran a hacer fiestas aparte. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado porque nosotros como padres, ¿verdad?, estamos precisamente, ¿verdad?, para dirigirlos. Estamos para enseñarles. No estamos para darle alas a cosas malas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir acá. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Eso dice en 2 de Corintios 6, 17, dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Será que nos está diciendo, a ver si quieres hacerlo? ¿O será que es una ordenanza lo que nos está diciendo? Al conocedor de Dios, ¿verdad? Al conocedor de Cristo. Es una ordenanza, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, y no toquéis lo impuro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él nos pueda recibir. Entonces Cristo, ¿verdad?, hace un llamado a muchos de su pueblo que están en Babilonia. Babilonia sabemos, ¿verdad?, que es tierra de perdición, para que salgan del medio de ella, ¿verdad? Todo aquel, ¿verdad?, que esté en medio de Babilonia, ¿verdad? Yo creo que la iglesia, ¿verdad?, yo espero que la iglesia ya no esté en medio de Babilonia, pero el que todavía esté pisando, ¿verdad?, tierra de Babilonia, es el tiempo, ¿verdad?, para salir de ella, para apartarnos de ella. En Gálatas 4:8 dice, nos habla de qué manera antes servíamos a otros dioses, pero que ahora servimos al Dios vivo y santo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿a quién vamos a celebrar? ¿A quién vamos, verdad, a venerar? ¿Por quién vamos a servir, verdad? No debemos de guardar los días, los meses, los años ni las estaciones. ¿Por qué? Porque la obra de Dios en nosotros es para que nos apartemos de la inmundicia y contaminación del mundo, ¿verdad? Ya hablamos, ¿verdad?, que hay fiestas de las cuales nos debemos de apartar, pero de tajo. Esas fiestas, ¿verdad?, ya vimos que son Navidad, ¿verdad? Ya vimos que es la Asunción de María, la Candelaria, Halloween, ¿verdad? Ese tipo de fiestas, esas sí no les digo, ¿verdad?, vayan aunque sea tantito, no. Esas son para desarraigar de nuestra vida, ¿verdad? Pero esta, ¿verdad?, hermanos, usted tiene la mentalidad, ¿verdad? Usted ya tiene la mentalidad de Cristo, ¿verdad? Ya se entregó a Cristo, ¿verdad? Cristo está hablando en su vida, por lo tanto yo creo que en usted ya está el entendimiento para decir a qué decir no. ¿A dónde no ir? ¿A qué parte, verdad? ¿De qué personas incluso apartarnos? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que las corrientes, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad?, son hechas o son transmitidas a través de personas. A veces son de los amigos, a veces son de los parientes, a veces son de nuestra propia familia, de los que viven cerca de nosotros o junto de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros debemos de aprender, pensar, tener la mente de Cristo. A eso somos llamados, ¿verdad? Entonces, aunque el origen pagano de muchas de estas celebraciones es imperfecto o no se conoce en su totalidad, hay otras fiestas que sí son evidentes, ¿verdad? Ya hablamos, ¿verdad?, la del Día de Muertos y demás, ¿verdad? A quien se sientan sutilmente encubiertas con apariencia de cristiano. Por ejemplo, ¿cuál? El 24 de diciembre, que muchos dicen que es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? La Biblia no dice, nunca menciona 24 de diciembre, ¿verdad? Ni muchas situaciones. Entonces vemos, ¿verdad?, que se enfrascan, no tanto nada más la religión tradicional, sino que incluso en algunas partes cristianos